Fantástico. Muchísimas gracias, Agus. Gran trabajo, como siempre. 10 minutos para las 12 del mediodía. Y a ver, decíamos, el presidente, una de sus actividades es irse a Florencio Varela porque va a haber un locro. Y casi siempre se emparenta el locro con las fiestas nacionales. Se habla del 25 de mayo, pero también me parece que es una comida en donde para el 9 de julio, no sé si tanto para el 20 de junio, pero sí para las fechas patrias, siempre aparece una gastronomía que se presenta como gastronomía de patria, empanadas, después vamos a tener cada una empanada del sur, una empanada del norte, pero estamos comunicados con Karina Perticone, ella es semióloga, investigadora del CONICET. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Nacho Guano te saluda. Hola, Nacho, buenos días. Muchísimas gracias por darnos este ratito en el día feriado, justamente para hablar de los orígenes de la gastronomía. Me gustaría primero ir a la gastronomía del 1800. Imagino que como en todas las épocas de los tiempos, esto tendría que ver con el valor adquisitivo, ¿no? ¿Qué comía cada uno? Pero en términos generales, ¿qué se cocinaba en aquel momento? Y acá en Buenos Aires se comía a la española. Okay. Se comía a la española. Y se comía, por supuesto, se comía muchísima carne de vaca, era lo que más había, era lo más barato. Eso era un caso de excepción, porque en todas las colonias del Imperio Español se comía carne, pero ninguna era tan barata y tan abundante como era acá en Buenos Aires. Mirá, y el tema locro, ¿cuándo es que aparece? ¿Es de la época? ¿Se corresponde con la época? ¿Habría algún cambio de receta con la comida española que vos recién nos estabas contando? ¿Cuándo es que nace el locro? Y el locro, no, ¿cuándo nace? Eso no lo sabe nadie todavía. No fue bien hecha la pregunta, pero bueno, más o menos ¿cuándo aparece? Cuando acá en Buenos Aires aparece bastante tarde, alrededor de pasado 1830, más o menos se empieza a consumir acá en Buenos Aires por los habitantes permanentes de la ciudad. Antes se consumía en Salta, en Córdoba, norte de Santa Fe, pero acá en la ciudad aparentemente no encontramos ninguna evidencia, lo que encontramos es bastante tardío, después de 1830 más o menos. Es una receta nórdica, perdón. Es una receta del norte, es una de lo que era el virreinato del Alto Perú. Es una comida panandina, ¿no? Presente en todos los países andinos y también en Paraguay. Mira, bueno, acá llegó bastante, o sea, el Río de la Plata llegó de manera bastante tardía. Recién nos contabas que en ninguna otra colonia española como en Buenos Aires se podía comer tanta carne y tan abundante y barata. La forma de cocción de esa carne, ¿cómo era? Digo, para encontrar un pasado del asado, para nombrarlo de alguna manera. Bueno, acá en la ciudad se comía hervida, asada o guisada. Se hacía asado, el asado no como lo conocemos hoy, en cortes de carne. Se asaban piezas grandes en espetón. El espetón era como un asador, pero en vez de ir clavado en el piso, iba ¿no? con un soporte en cada punta, parecido al espiedo. De hecho, espetón y espiedo vienen de la misma raíz. Y eso se hacía en las casas, ese tipo de asado se hacía en las casas. En el campo sí se hacía a la estaca, ¿no? Como se sigue haciendo hoy. Claro, son, pero a ver, piezas grandes, ¿cuán grandes? ¿Así un costillar entero o una pieza grande? En el campo se usaba asar costillares enteros, si no se asaban piezas grandes o cuartos traseros enteros. Pensá que no eran el tamaño de la vaca de ahora, además, era una vaca más chica. Ah, mira, ¿y eso a qué se debió? ¿Nuevas razas? ¿Qué pasó? Claro, antes de que se trajeran los tres famosos criadores, los Aberdeen Angus, ¿no? de la bebida alcohólica. Claro, el Aberdeen Angus,
El Aberdeenangus, Claro. eso lo teníamos que haber estudiado. Aberdeenangus Antes era de que uno, se trajeran. Magnus era otro, no puedo recordar. Tarquino, sí, tenían 3 nombres, o sea, el ejemplar. Sí, claro. Tenía 3 claro, sí, nombres. tiene Pero 3. eran Aberdeenangus, Hereford y Shorthorn. Ahí está, esa era lo que había que responder en el colegio secundario. Karina, de lo dulce, ¿qué, por decir, no sé, existía el concepto de postre en la gastronomía de la época? De decir, bueno, plato, una sopa, primer plato, postre. Sí. Primero que los pasos de alguna comida eran muchos, no eran 3, no era entrada, plato, postre, eran muchos pasos, muchos más pasos. Postres había un montón, muchísima dulcería, que llamaba la atención de los extranjeros la cantidad de dulce que se comía en Buenos Aires. Así como ahora se comen millones de alfajores por día en el país. Sí. Bueno, se comía muchísimo dulce, había dulcerías, se comía dulce de todas las frutas disponibles, había sobre todo durazno, había dulce de tomate y dulce de zapallo, que eran como una cosa súper local de acá. Y se comía un montón. Y se comía mucha fritura, masas fritas, lo que se llamaba Claro. Frutos de sartén. Y Karina, el tema del frío, ¿habría algún postre frío, no digo helado, pero algún postre que se comiera, o si hay relevancia, historia, de algo fresco? O el conservar, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo imagino el vigilante, ¿no? El queso y dulce. Decir, bueno, el dulce se puede mantener fuera de algo frío y sí, bueno, pero hay que comerlo rápido. No, el dulce, pensá que el dulce aguanta mucho por la cantidad alta de azúcar que tiene, entonces no hay que refrigerarlos. Esa era una forma de conservar la fruta, por ejemplo, había 2 tipos de dulce, en caldo y en cajeta. Se llamaban así porque eran cajitas, se ponían en cajitas de madera, ¿no? Eran los dulces duros, los dulces secos, tipo el de membrillo. Y después había un postre que se enfriaba cuando caía granizo, cuando había escarcha, se mezclaba con sal y se usaba eso para enfriar algo que se llamaba crema de Potosí, que era la crema de leche batida, como si fuera una chantilly, y se espolvoreaba por arriba con canela y azúcar. ¡Qué rico! Me dieron ganas, me dieron ganas de ir a 1800 y pico. Claro, sí. Por supuesto. Pero además había tortas de todo, buñuelos, de todo. Ahora, pero por último, Karina, ¿era popular o esas cosas las ponían los de guita, los que tenían poder adquisitivo? Y para comprar dulces en las primeras confiterías que hubo, había que tener billulla. Okay. No era barato. Claro, pero no era una cuestión la comida en general era barata. Claro, no es que me haga una pasta frola en casa. O había que ir a la confitería a comprarla o se podía cocinar en casa. No, se cocinaba, de hecho se cocinaba mucho en las casas. Okay. Y no necesariamente ricas. No necesariamente ricas. Esto está estudiado por una arqueóloga, ¿no? Con qué batería de cocina contaban las casas, había de todo. La verdad que se comía mucho. También muchas cosas con chocolate. Mucho chocolate y mucha canela en los postres. Y Karina, no te molesto más. La secuencia desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿se respetaba? ¿Había horarios? Porque imagino hoy, mayo, 1808, y a las 7 de la tarde era de noche, y muchachos, no hay más nada que hacer acá, ¿eh? Sí, igual se comía un poquito más tarde, o sea, la cena, que quiero aclarar que cena está bien dicho, es un mito eso de que no hay que decir cena, hay que decir comida. Se hacían, o sea, había 2 comidas a la noche. La comida, que era temprano, y la cena, que era tardía, después de las 10 de la noche, o de las 12 más adelante, después de 1810. Y sí, se hacían las 4 comidas. El desayuno más común era el café con leche o mate.
Ahí nomás. Bueno, Karina, te agradecemos enormemente tu tiempo en un día como hoy, feriado, que nos hayas dado un ratito de tu tiempo. Nos vino genial para más o menos entender la gastronomía de la época. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Bueno, otro para ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a un corte. Cuando regresemos seguimos con mucho más de Hoy Nos Toca. Dale. El cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre.